Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia, los libros del libro, estudiando la palabra del Señor. Usted sabe que la Biblia es el libro por excelencia, está constituido por 66 libros, cada uno de ellos revelando el plan tremendo de Dios de salvación para la humanidad, revela a Jesucristo, revela el carácter de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y trabajando con el hombre, que el hombre está perdido totalmente, necesita la gracia del Señor. Así que uno al leer, estudiar la palabra de Dios, se encuentra con el Señor, hay revelación de Dios allí, y cuando uno pone en práctica, las cosas van diferentes. Uno toma el camino que va hacia la eternidad con el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la segunda y tercera carta de Juan. Son cartas cortas, pero tienen un alto contenido para la iglesia de hoy. Mire que ya ha pasado casi 2000 años y la verdad de Dios es tan vigente para hoy que no nos queda otra que decir gracias, Señor, porque esta palabra viva, es eficaz, es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón y podemos aplicarla. Fíjese lo que dice segunda carta de Juan, el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la clave? Perseverar en la doctrina de Cristo. Hoy por hoy escuchamos muchas declaraciones de que Jesucristo no es Dios, que todo se centra solo en el Padre o solo en Jesucristo, pero nos olvidamos de Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí la realidad es que nosotros tenemos que saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, que ha venido aquí a la tierra para rescatarnos, darnos salvación, que ha ascendido a los cielos, que está en el trono de Dios, que su presencia llena hoy la iglesia y por la eternidad tiene un plan con su iglesia, donde estamos nosotros involucrados. Es importante permanecer en la doctrina de Cristo hasta los últimos días de nuestra vida o hasta que Cristo venga y nos vamos con Él. Pero eso es clave, perseverar en la doctrina de Jesucristo. Cuando leemos la palabra de Dios, claro, tenemos que usar también leyes de hermenéutica importantes para poder saber cómo interpretar cada uno de los libros de la Biblia. En este caso es una carta, así que hay que tomar la idea de que es una carta que tiene un saludo inicial, tiene un desarrollo y al final un cierre, y que está referido a un destinatario, hay alguien que lo escribe con un propósito, y uno tiene que leerla como si fuera una carta, ¿no? Desde corrido. No es para ir cortando los versículos, sino conectándolos unos con otros, porque ese es el sentido que le dio el escritor en su original. Así es como el Espíritu Santo lo inspiró y así nosotros debemos interpretar esa carta para que justamente tenga una validez práctica para nuestra vida, la relevancia que Dios le ha dado para que eso justamente produzca cambios en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver entonces segunda y tercera carta de Juan. Aquí estamos llegando al final, aquí está segunda carta, tercera carta de Juan en las epístolas generales y que obviamente tienen conexión con todo lo que Juan siempre está diciendo de quién es Jesucristo, de quién es la verdad. Si usted ya ha leído el Evangelio, porque hemos visto el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Aquí, que justamente hay conexión con la verdad de Cristo y el amor del Señor Jesucristo expresado siempre hacia sus hijos, ¿no? Que también nosotros debemos desarrollar ese amor que el Señor nos ha dado. Bueno, si lo clasificamos en la biblioteca de la Biblia, estamos entonces casi al final, donde hablamos de epístolas generales por el contenido general. Aquí tenemos entonces segunda carta, tercera carta de Juan, ya terminando nuestro estudio, muy cercano ya, ¿no? Nos falta bien poco. Bueno, son epístolas generales porque se llama así por su contenido, ¿no? Tiene un contenido general y es un mensaje que a veces está enfocado en alguna persona o en alguna iglesia, pero el mensaje es para toda la iglesia y de todos los tiempos, porque es transcultural y va más allá de una sola realidad. Así que Jesús es para toda la humanidad. Es cierto que Jesús tuvo que nacer en Israel, era judío, pero la salvación
es para todo el mundo. Por eso este contenido de las cartas pues va para todas las personas que quieran conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Bueno, el nombre tiene que ver con el escritor, ¿no? Juan fue el que ha escrito esta carta, así que bueno, por eso es su nombre aquí. Lo mismo pasa con las otras cartas, ¿no? La de Judas es porque su nombre así lo indica, lo mismo la carta de Pedro, la carta de Santiago, las epístolas generales, entonces son homónimas, aquellos que lo escribieron pues tienen el nombre de ellos. No están en orden cronológico, sino más bien temático, y de todas maneras, segunda y tercera carta de Juan están bien en el orden porque van después de la primera y después del Evangelio, y antes de Apocalipsis, que fue la última carta que escribió el apóstol Juan. Muy bien, recordamos, este mapa nos sirve mucho porque es el mundo que manejaban los apóstoles, ¿no? Aquí es donde ellos llevaban el mensaje de Cristo, le escribían a las iglesias que habían fundado. Entonces, recordamos, aquí tenemos a Jerusalén. Desde allí el Señor envía a los discípulos a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, así que se fueron extendiendo hacia el norte, empezaron a fundar iglesias, y ya estamos hablando que en esta época, en los años 90 después de Cristo, Juan se establece en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué se fue ahí si estaba en Jerusalén? Porque en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo por los romanos. Entonces todos los judíos se esparcieron en el mundo, y Juan, por lo que nos dicen algunos comentarios y algunas formas también bueno, los eruditos bíblicos que han estudiado también acerca de esto, está desde Éfeso, ahí es el lugar donde el apóstol Pablo centra su ministerio, y desde allí escribe también, ¿no?, sus cartas para todos los destinatarios que nosotros vamos o estamos viendo. Así que estamos hablando acerca del 90 después de Cristo. Bueno, ¿cómo sabemos que es Juan? Porque acá no dice Juan, pero dice el anciano. El anciano ya lo ubicamos, ¿no?, y ya sabemos que se trata de Juan. Además, estas cartas de primera, segunda y tercera de Juan tienen el mismo estilo que tiene el Evangelio de Juan, y algunas frases que dice también en Apocalipsis. Así que estamos hablando de este discípulo amado del Señor, porque usa también la expresión amado de Cristo, ¿no?, de seguir el amor del Señor. Es importante entonces conectarlo con el apóstol Juan. ¿A quién le escribe? Vamos a la Biblia y dice el anciano a la señora elegida. Y esto de la señora elegida, ¿a quién se estará refiriendo? Bueno, puede ser una referencia a toda la iglesia. La palabra iglesia, church, ¿no?, proviene del griego kyria, que es señora, ¿no? Así que está relacionado con esta palabra, y puede ser que sea una referencia a la iglesia de Cristo, o una referencia general a todas las iglesias del Señor, ¿no? Ustedes saben que estamos en tiempo de persecución, en el año 90, así que ponerle el nombre de alguien particular puede ser peligroso, o al nombre de alguna ciudad también, por eso habla en general. Ahora, en vez de ser la iglesia general, puede ser una iglesia en particular, ¿no? Porque puede ser que se esté refiriendo a una llamada elegida, una iglesia, bueno, que a lo mejor tenía ese sobrenombre por ser muy particular. También muchos dicen que podía ser la iglesia de Roma o la iglesia de Babilonia, porque según 1 de Pedro 5:13, ahí dice la elegida, ¿no?, la que está en Babilonia, que le enviaba saludos. A lo mejor podía referirse también a la iglesia que estaba en ese lugar. También puede ser un nombre propio, cuando dice a la señora elegida. La palabra elegida en griego proviene de la palabra Kyria, y de ahí viene también la palabra Siria en griego, y que también corresponde a la palabra Marta en hebreo. Así que puede ser que sea el nombre de una persona en particular que era cristiana y que, bueno, tenía influencia también en esa zona por su testimonio, su ministerio y demás, ¿no? Y también puede ser una familia en particular, que Juan había conocido, habría sido su pastor, y le estaba dando esta carta. Creo que la conclusión sería que es una persona, ¿no?, alguien definido por la forma en que escribe Juan y porque habla de una señora elegida y de sus hijos y demás. Así que entendemos que podría referirse a una persona que tiene mucha influencia espiritual
en las zonas, en todo ese mundo que estaba allí, ¿no? De la palabra de Dios. Y el mensaje va para toda la iglesia que quería leer esta carta. De hecho, las cartas se las pasaban de una iglesia a otra, ¿no? Porque los escritos tanto de Pedro, de Juan, de Pablo, eran bien reconocidos para todos, así que se pasaban la información, copiaban a mano las cartas y otros también podían leerla, ¿no? Así que bueno, básicamente es eso lo que tenemos a quien se refiere a la señora elegida. Esta carta es pequeña, pero hay que conocer también el contexto por el cual el apóstol Juan le está escribiendo. Estamos hablando en un tiempo donde no había transportes como lo tenemos hoy, así que la mayoría de las personas se movilizaban caminando, que era gratis, ¿no? Todo el mundo podía caminar. También lo podían hacer en caballos, en burros, en carros, pero normalmente hacían todos los viajes caminando. Y eso, lo que el Imperio Romano había detectado, es que necesitaban ellos carreteras, necesitaban caminos que le favorecieran sobre todo al ejército romano, para que cuando haya algún levantamiento político, social, podrían ir rápido a ese lugar en todo el Imperio Romano. Y por eso es que empezaron a construir carreteras que, bueno, de ahí en esas carreteras circulaba caravana de personas de todo tipo, inclusive camello también. Había en ese grupo que caminaban, había de todo ahí adentro, ¿no? En ese grupo que estaban moviéndose de un lado al otro. Podía haber mercaderes, artesanos, inclusive misioneros de la iglesia, había viajantes, actores, músicos, ambulantes, teníamos de todo. Así que en estas carreteras, aquí hay algunas fotografías actuales de cómo se han preservado todavía esas carreteras de Roma. Fíjense, casi ya 2000 años o más de algunas de ellas, ¿no? Pero está tan bien construida, usted puede entrar en internet y fijarse cómo los romanos construían las carreteras, y eran muy profundas y hacían varias capas de piedra por el cual podía entonces drenar también el agua y podían movilizarse sin problema aún en tiempos de lluvia. Podían ver varias, y algunas están tan bien construidas que hoy se mantienen de esa manera. Fíjense cómo están también el tema de las piedras. Cuando tenían que cruzar algún río, hacían un puente, ¿no? También ahí tienen otra parte también de lo que son las vías romanas. Y aquí hay un mapa que en rojo se notan todos los caminos que había construido el Imperio Romano. Usted creo que debe saber la frase "todos los caminos conducen a Roma". Es justamente por esto. Roma había construido, fíjese que aquí estamos en Israel y aquí hay una que va por esta parte, viene para Tarsis, después se mueve por toda esta zona donde está Éfeso. Aquí está el centro nuestro, ¿no? Que decimos, aquí estaba en Éfeso. También se podía mover aquí, y aquí estaba la vía Ignacia, que era muy importante porque el apóstol Pablo fundó muchas iglesias a lo largo de la vía Ignacia. Ahí estaba Filipos, Tesalónica, estaba Neápolis, Anfípolis y varias otras más. Así que todos esos caminos hacían que haya mucho movimiento de personas, mucha gente se transportaba de un lado al otro. Entonces esas iglesias, que estaban en esas carreteras, tenían comunicación permanente, y cuando una iglesia necesitaba ayuda de otra iglesia, entonces se movían por esas carreteras, y ahí estaban permanentemente en esa afluencia de tráfico humano que había, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, a ver, el punto era que de tanto viajar, no había tantos hoteles como hoy, ¿no? Entonces necesitaban hospitalidad. Y bueno, era una característica sobresaliente de la iglesia primitiva, ¿no? La hospitalidad entre ellos, poder hospedar, no tiene nada que ver con hospital, es hospedar a las personas en la casa, ¿no? Y para nosotros hoy la enseñanza es que la hospitalidad tiene que ver con amigos de los extraños, como las personas que recién llegan a la iglesia puedan ser recibidas por la iglesia con hospitalidad. Es decir, con atención, con cuidado, que se sientan parte, que se puedan integrar, ¿no? Así que todo eso tiene que ver con la hospitalidad en este día. No directamente con dar hospedaje, puede que sí, cuando hay necesidad y es apremiante y uno entiende esa necesidad, pero tiene que ver con esto de hacer sentir en familia a las personas que de pronto puede que no sean muy conocidas o recién llegan a la iglesia, y poder integrarlos allí. Hay algo importante también, que en la antigüedad los
hoteles que había o las posadas, sí se diferenciaban muy poco de las casas de buena fama, era mala fama la que tenían, ¿no? Entonces, la realidad es que los creyentes no iban a los hoteles y a las posadas porque, claro, era todo un ambiente de juegos, de fiestas, ambiente que la iglesia no estaba allí, ¿no? Entonces, la idea es que entonces si un creyente viajaba a otro lugar, entre los cristianos se apoyaban y se ayudaban, ¿no? Para que, bueno, podían pasar ciertas noches en algunos de esos lugares. Así que esa comunión entre los hermanos era mediante las cartas, los mensajeros que iban de un lado al otro llevando las cartas de los apóstoles, ¿no? Así que los creyentes también viajaban mucho, los creyentes siempre iban de un lado al otro, porque puede que por la persecución tenían que escapar del lugar donde eran conocidos para otros lugares, o también por el tema del trabajo. Había muchos judíos que perdieron el trabajo. Recuerda que estamos hablando de que también tendrían que haber salido de Jerusalén porque había sido destruida por los romanos, así que estaban buscando dónde vivir, dónde establecerse, y todas esas carreteras estaban llenas de gente siempre caminando y buscando distintos lugares, ¿no? Así que también muchos tenían ese deseo de viajar para a ver cómo estaban otros hermanos que estaban dispersos en la fe, de repente buenas amistades que había entre los creyentes, bueno, supieron que algunos hermanos estarían mucho más allá de donde uno imaginaba, le dejaron saber el lugar y seguramente estarían viajando para a ver cómo estaban, ¿no? Y bueno, animarse en la fe también. Así que en esto de la hospitalidad había algo que había que tener en cuenta, porque claro, muchos pasaban por allí y decían, yo soy cristiano, yo conozco a Juan, conozco a Santiago, ¿no? Pero bueno, estoy viajando y no tengo dónde pasar la noche. Entonces los creyentes le abrían la puerta de la casa a desconocidos que venían en nombre de, no sé, algunos de ellos, y la verdad es que no todos eran cristianos verdaderos. Había muchos que traían inclusive otras doctrinas falsas, doctrinas que tienen que ver con el agnosticismo que hemos visto nosotros, también el gnosticismo pasado de Primera de Juan, donde se hablaba de que Cristo era una cosa extraña, era mitad Dios, mitad hombre, que era una emanación de Dios, y toda esa filosofía también se había metido dentro de la iglesia, y estos falsos maestros y falsos profetas también iban por esos caminos para tratar de, bueno, cautivar a personas, obtener ciertos beneficios. Entonces era necesario prevenirlos de todas estas cosas. Por eso se escribe la segunda carta de Juan, para prevenir de aquellos que se estaban infiltrando dentro de la iglesia y no traían sana doctrina. ¿Les suena eso? Claro, si es un problema viejo este. Ya hace 2000 años que aparecen los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, y que engañan trayendo otra doctrina diferente que la que uno ha conocido en la palabra de Dios. Por eso era importante, ¿no?, tener en cuenta cómo poder vivir en la verdad y analizar todo por la palabra de Dios. Si hacemos nosotros un análisis y una estructura de la segunda carta de Juan, podemos dividirla en dos partes, ¿no? Desde el versículo 1 al 6 decimos caminar en verdad y amor, y desde el 7 al 13 guardar la doctrina de Cristo. Bueno, así que cuando uno empieza a leer esta carta se encuentra ahí que se presenta el anciano, y el anciano hablamos del apóstol Juan escribiendo esta carta en verdad y amor. Recordamos la señora elegida, esta hermana que podemos nosotros identificar, o un mensaje para la iglesia en general, ¿no?, llegando a esta verdad. Y él dice que ama en verdad, ¿no?, y conoce la verdad, y dice que, bueno, la verdad de Cristo permanece en ello. Así que la verdad tiene que ver con la revelación de Dios, en la palabra de Dios, y cuando uno la vive, la obedece, está viviendo en la verdad, ¿no? Así que estamos siendo dirigidos por la verdad de Cristo en lo que dice la palabra de Dios. Así que el saludo es gracia, misericordia y paz. Necesitamos siempre eso, ¿no? Ojalá nos saludemos y recordemos esto: tenemos la gracia del Señor, la misericordia de Dios y la paz del Señor. Versículo 4. Juan va a decir que él se regocija mucho porque está viendo que muchos de sus hijos, es decir, pueden ser hijos literales de esta mujer o los hijos espirituales de la iglesia, ¿no?, dice que están andando en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre.
Y eso produce gozo, eso es lo que dice Juan. Qué gozo es ver que las personas andan en la verdad y no han falseado la verdad, no se han tergiversado, no la han cambiado, ¿no? Ese es el principio por el cual seguimos adelante, porque si la verdad está firme, entonces todo lo demás se va a ajustar a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y luego es el apóstol Juan, y el apóstol Juan aquí se evidencia hablando del amor, que tenemos que amarnos unos a otros, porque si alguien no ama al Señor, no ama a otros, no se puede evidenciar el amor de Dios en él, ¿no? Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como hemos visto desde el principio. Así que el verdadero amor tiene que estar siempre en la iglesia del Señor. Y luego entonces, del versículo 7 hasta el 9, está hablando de tener cuidado con que la verdad puede ser amenazada. Cuidado con estos engañadores, dice, que han salido por el mundo. Los engañadores de esa época eran los que estaban distorsionando el mensaje de Jesucristo. Estaban distorsionando quién era Cristo, cómo era su obra o su carácter, o la salvación de Cristo también, ¿no? Entonces, eso estaba perjudicando a la iglesia, por eso era importante que Juan escribiera, aunque sea algo rápido y breve, porque él quería ir directamente ahí donde estaba esta señora elegida para poder hablar directamente acerca de lo que estaba sucediendo. Así que nos dice esto, de tener cuidado para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, porque muchas veces todo lo que hacemos para el Señor, si nos desviamos del camino, va a resultar en vano, porque debemos trabajar por la verdad y en la verdad, es lo que dice Juan, y exhorta esto, a permanecer en la doctrina de Cristo, porque extraviarse de la doctrina es no tener ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante permanecer en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, aquí Juan es contundente y bien práctico. Va a decir, miren que va a venir mucha persona que traiga una doctrina diferente. Entonces, no le pueden decir a esa persona bienvenido. Bueno, al decirle bienvenido puede ser cultural también, ¿no? Pero es una manera de recibir a alguien, hospedar a alguien que tiene una manera de pensar diferente a la que Dios ha establecido en su palabra. Entonces dice, no le digan bienvenido, ni lo recibáis en casa. ¿Sí? No es abrirle las puertas a cualquier persona que trae cierta doctrina, que dice, no, yo sé la Biblia, no, yo te voy a decir la verdad. Miren, la verdad, dice acá Juan, es que dice así, lo vamos a leer, versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque dice que el que dice bienvenido participa en sus malas obras. No te quedes pegado con aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, porque de pronto, si ellos reciben disciplina, pues ahí todos los que están pegados también la recibirán. Es cierto que hay que poner el límite, ¿no? Hay que darnos cuenta de que la verdad del Señor la hemos conocido, la hemos recibido, y no podemos hacer trueques con la palabra de Dios, cambiarla, sino perseverar en lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Así que bueno, por eso Juan es bien contundente y dice, no abras el corazón, ni tu mente, ni tu casa a alguien que trae una doctrina diferente. No es para ti, te va a hacer daño a ti, a tu familia y a la iglesia. Así que pertenece a la iglesia de Cristo, entonces también permanece en la doctrina del Señor Jesucristo. Y al final de la carta dice que tiene muchas cosas que escribir, pero él no lo quiere hacer de manera escrita, sino quiere ir a hablar directamente, ¿no? El apóstol Juan aquí entiende que el contacto directo era tan importante, de poder saber cómo estaban, animarlos en el Señor. Así que bueno, le envían otra vez los saludos a tu hermana la elegida. Es probable que sea otra iglesia, ¿no? O los hijos de la iglesia del Señor también enviando saludos a esa familia. Así que aquí tenemos entonces una carta breve, concisa, pero que nos exhorta a cuidado a quien recibimos, tanto en nuestras conversaciones, inclusive a veces también a quien le da la bienvenida por internet, a quien le da la bienvenida por YouTube, porque puedes escuchar de todo, mire, la verdad, pero tienes que darte cuenta entonces qué cosas el Señor, en qué aspectos esta doctrina está de acuerdo con Dios y en qué aspectos no. Entonces hay que trazar la línea, decir, esto no es para mí, aquí tengo que tener cuidado,
porque no es lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, ¿no? Así que bueno, quiero animarte a caminar siempre en la palabra del Señor, conocer la verdad de Dios, porque al conocer más la palabra de Dios, más fácil será detectar lo que no es verdadero, ¿no? Sigue amando al Señor, porque complace a Dios ese amor que hemos sido llenos del Señor para compartir con otros. Y además, bueno, recuerda no amar como ama el mundo, sino amar como Dios nos ha amado a nosotros. Además, recibiremos recompensa del Señor, ¿no? Y la recompensa será del Señor. Así que, bueno, las cosas por ahí, no, los resultados no se vean hoy, pero confía en el Señor que en la eternidad todo estará claro, ¿no? Bueno, y no confraternices con aquellos que enseñan el error, que van por otro camino, ¿no? Ten cuidado, no permita que el pueblo del Señor tenga acceso a los falsos maestros, porque vamos a terminar mal en ese sentido, ¿no? A ver, ¿cómo nos ha ido para recordar este verdadero falso de segunda de Juan? ¿La señora elegida era la esposa de Juan? No, falso. Estamos hablando de una familia de esa zona o la iglesia del Señor, ¿no? La verdad para Juan es la revelación de Cristo. Eso, estamos de acuerdo en eso. Tercero, decirle bienvenido a un hereje es aceptar sus herejías. Eso es lo que dice Juan, exactamente. Cuidado con decirle bienvenido a alguien que es un hereje. 4. La hospitalidad era frecuente porque no había hospitales. No es que no había hospitales, era que no había hoteles. Así que decimos falso, porque tiene que ver con hospitalidad, no con hospitales. 5. El anciano, la palabra es presbíteros en griego, se refiere a Pedro, el primer papa. No, para nada, absolutamente. Estamos hablando de Juan. Juan es el anciano, ¿no? Y a él se refiere esta escritura. 6. En el cielo nos espera un galardón, es decir, la recompensa que nos dará el Señor por nuestro servicio a Él. Amén, hermano. Sí, no te desanimes, sigue orando, sigue trabajando para el Señor, porque el trabajo no es en vano. 7. Aunque alguien no persevere en la doctrina de Cristo, ¿será salvo? No, falso. Juan dice que no, hay que permanecer en la doctrina, porque si no, no tiene a Dios. Y no tener a Dios es estar fuera de la gracia de Dios. 8. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual, nuestra familia y nuestra iglesia de las falsas enseñanzas. Totalmente, es así, es verdad. Cuidado, ¿no?, con nuestra vida espiritual, cuidar la familia, a ver en qué andan nuestros hijos, ¿no?, nuestra iglesia, cuidado con las falsas enseñanzas. Eso es lo que nos enseña Juan. Así que recordamos este pasaje. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso es importante recordar la carta de Juan y recordar entonces que Juan nos está diciendo que es importante enfocarnos en la doctrina del Señor, la verdad que hemos conocido, y no dejarnos engañar por ello. Muy bien, la otra parte que vamos a ver hoy es la tercera epístola de Juan, otra carta corta también que tiene un destinatario diferente, ¿no? Y el tema también es diferente. La tercera carta de Juan habla acerca del deber de la hospitalidad. Es decir, a ver, quizás hay dos extremos, ¿no? Porque al principio, en la segunda carta, dice, cuidado, ¿no?, que no recibáis a todos, ¿no? Y ahora le escribe entonces para diciendo, no, pero también tiene que estar el deber de la hospitalidad. No es que no van a recibir a nadie, ¿no? Por eso es importante el equilibrio en lo que vamos a escuchar, ¿no? Ahí estamos hablando del apóstol Juan, porque tiene el mismo estilo, es el anciano otra vez, así que sabemos que se trata de Juan. Estamos más o menos por la misma fecha, después de la segunda carta, ahí quizá no habrá pasado un año que se habrá escrito esta otra. Se escribe del mismo lugar, desde Éfeso, y el motivo que tenía Juan era elogiar la hospitalidad que es necesitada, pero también denunciar el abuso de autoridad, ¿no?, los tiranos dentro de la iglesia. Así que hay que tener cuidado para justamente darnos cuenta que no todo liderazgo, ¿sí?, es espiritual. Hay mucho liderazgo que puede ser carnal, que puede ser impulsado hasta por el mismo diablo. Por eso es necesario darnos cuenta de lo que dice justamente Juan aquí. Juan va a escribir esta carta a una persona que se llama Gallo o Gallo, y que en la Biblia podemos encontrar
3 o 4 posibles gallos. La verdad es que es un nombre muy común en esa época, así que puede referirse inclusive a alguien que no esté inclusive en el libro de Hechos, ¿no? Hay un gallo de Macedonia en Hechos 19:29, hay otro gallo de Derbe, Hechos 24, hay un gallo de Corinto en 1 Corintios 1:14, que después también fue líder en Tesalónica, y también según la Constitución Apostólica dice que había un gallo que era líder de la iglesia de Pérgamo. Probablemente dicen muchos que sea este, que primero era gallo de Derbe y luego entonces estuvo como pastor en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo estaba bastante cerca de Éfeso, así que tendrían relación también con Juan para trabajar juntos en unidad. Así que en un momento le está escribiendo porque también dice quiero ir a verte, ¿no? Y compartir contigo, así que probablemente no estaría tan alejado para poder hacer esa visita. Así que bueno, era un líder de la iglesia. Cuando uno lee la tercera de Juan, va a encontrar que necesitamos entender un poco el contexto eclesiástico que había en ese momento, ¿no? Porque, como decíamos en la segunda carta de Juan, había muchos predicadores ambulantes, ¿no? Que habían ido a visitar la iglesia con cartas de recomendación de Juan. Estos eran buenos misioneros, eran buenos líderes. Juan los envía a la iglesia donde está Gallo, ¿no? Con cartas de recomendación para ese lugar. En esa iglesia había un tal Diótrefes que él mismo se había puesto de líder en ese lugar. ¿Y sabe qué hacía? Repudiaba la autoridad de Juan, negándose a reconocer y a dar bienvenida a esto que estaba enviando Juan para esta iglesia. Se oponía inclusive a los que lo recibían. Por eso Juan está escribiéndole, diciendo, ten cuidado de Diótrefes, ¿no? Porque es un líder autoritario, yo voy a ir ahí a poner las cosas en su lugar. Ahora, Gallo no se dejó intimidar por este líder Diótrefes, sino que él mismo hospedó a los que habían sido enviados por Juan. Así que Juan otra vez iba a enviar de nuevo a los visitantes y anima a Gallo para que continúe con esa hospitalidad que tiene para los hermanos. Y también, por lo que dice la carta, Juan también le ha escrito a Diótrefes advirtiéndole, ¿no? De cómo se debe proceder, y por lo que Diótrefes no le dio importancia e ignoró totalmente lo que le estaba diciendo Juan. Así que iba a hacer una visita personal e iba a destituir a Diótrefes y poner a un líder como es necesario hacerlo. Qué problema difícil, ¿no? Problema difícil para un pastor líder que tiene que ir a hablar con otro pastor que se puso de pastor, pero es muy autoritario y hace las cosas a su propio gusto y ganas, no está bajo autoridad, y eso justamente había generado esos conflictos. Así que bueno, a la carta la podemos dividir en 3 partes según las 3 personas que se mencionan aquí en la carta. Gallo es el que anda en la verdad, ¿no? Desde el versículo 1 al 8. Diótrefes es el que le gusta el primer lugar, versículos 9 al 11. Y Demetrio es otro hermano que también de esta iglesia estaba allí, y Juan le dice a Gallo, míralo a Demetrio porque él tiene un buen testimonio. Fíjese, él sí es un buen líder, ¿no? Así que bueno, había que mirar bien y darnos cuenta, ¿no? De estas personas que está mencionando Juan. Cuando tú lees la carta, entonces, después del saludo, hay un saludo, después del saludo de presentación de Juan como el anciano, a Gallo le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué lindo saludo, ¿no? Esta prosperidad no se refiere a riquezas materiales, el lujo y la ostentación, como a muchos predican por ahí. No, se refiere a una palabra en griego, ¿no? La palabra es eudoo, que significa ayudar en el camino, que te vaya bien, que tengas un buen viaje. Así que la expresión es que te vaya bien en todas las cosas, así como le está yendo muy bien a tu alma. La prioridad para Juan es ser prosperado en el alma, porque si el alma está bien, está sana, sabe que todo viene de Dios, es un administrador de todo lo que Dios le dé, entonces puede ser bendecido también en otras áreas y hacer las cosas correctamente según lo que Dios nos ha dicho en la palabra del Señor. Así que aquí le dice que tiene gozo porque él está viendo que los hijos están andando en la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Similar a lo que le había dicho a la señora elegida, el anciano. Se da cuenta que son las mismas expresiones, entonces estamos hablando del mismo escritor, ¿no? Estamos hablando de Juan,
Entonces aquí habla acerca de el testimonio que tenía Gayo, el ser hospitalario, hospedador, ¿no? Y que también Juan está diciendo que él envía a estos misioneros porque ellos están yendo por la causa del Evangelio y había que apoyarlos. Había que apoyarlos con hospedaje, pero también con dinero, con alimentos y demás, para que ellos puedan estar predicando el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero el problema viene después entonces con este personaje que se llama Diótrefes. Qué cuidado hay que tener con Diótrefes y con los Diótrefes que puede haber hoy en día, ¿no? Este Diótrefes, fíjese lo que dice, ¿no? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los pulsa de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso!, ¿no? Así que bueno, ahí el Señor nos muestra que, bueno, no todos los que quieren tener el primer lugar, quieren ser líderes, la verdad es que lo son, ¿no? Y hay muchos que lo hacen por ambiciones que no son correctas. Ambiciones de poder, ambiciones de riqueza, de popularidad, de tener el control, ¿no? Y eso hace daño a la iglesia de Cristo. Por eso Juan dice que él iba a ir ahí, iba a poner las cosas en su lugar, porque Diótrefes no podía ser, siendo un líder de la iglesia con esas actitudes, al no estar sujeto a autoridad, no estaba sujeto a nadie, hacía lo que a él se le ocurría. Y eso es peligroso en la iglesia del Señor. Por eso es que todos estamos sujetos a Cristo, al liderazgo, para que las cosas sigan en su orden correcto, ¿no? Así que aprendemos que lo que Dios quiere realmente es autoridad y sujeción a la autoridad espiritual. Una autoridad que viene de parte del Señor, donde hay crecimiento, donde hay edificación, donde nos ajustamos a la voluntad de Dios, según lo que dice la palabra de Dios. Sí, el caso contrario es cuando hay autoritarismo y hay rebelión, ¿no? Los rebeldes y los autoritarios no están desequilibrados, se han ido fuera de lo que Dios establece, ¿no? ¿Qué es lo equilibrado? Es justamente la autoridad espiritual y la sujeción a la autoridad espiritual. Lo contrario sería el autoritarismo y la rebeldía, dos puntos de vista antagónicos que no traen crecimiento en la iglesia. Entonces hay que trabajar para que hagamos las cosas bien de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Por eso le dice, hermano, no imites lo malo. La palabra imitar es la palabra mimeomai, que viene ahí de la mímica, ¿no? De imitar a alguien aún hasta en sus expresiones, ¿no es cierto? Así que bueno, es imitar a los que son líderes espirituales, a los que son maduros, a los que tienen gracia de Dios, a aquellos que nos pueden conducir para ser edificados, ¿no? Entonces pone el caso de otra persona que se llama Demetrio, y Demetrio era una persona muy buena. Versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, es decir, el Evangelio mismo respalda la vida de Demetrio, y nosotros, o sea, la autoridad de la iglesia, damos testimonio y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que bueno, fijarnos en las personas que son humildes, que son espirituales, que enseñan la palabra de Dios, que nos dan crecimiento espiritual, que nos corrigen cuando las cosas no están bien, ¿no? Ojalá que haya muchos Demetrios siempre en la iglesia que nos den esa dirección que necesitamos. Así que hay que imitar a los Demetrios, no a los Diótrefes. A los Diótrefes hay que corregirlos, disciplinarlos y si no ponerlos en órbita, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Demetrio es el ejemplo a seguir, a imitar. Y Gayo, bueno, tenía mucho que también poder imitar a este hermano Demetrio, ¿no? Así que bueno, Juan por eso dice, bueno, te escribo corto porque quiero verte, quiero estar contigo, quiero conversar, eso es lo que dice los versículos siguientes, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos. Así que es diferente esta carta a la otra, ¿no? La otra tenía que ver con relaciones de iglesia, acá es amigos, amigos en Cristo, ¿no? Que trabajan juntos en el liderazgo, que trabajan juntos para ser guiados por el Señor y ayudar a otros a crecer. Así que esta carta corta nos enseña muchas cosas, ¿no? Muchas verdades espirituales. Permite que tu alma prospere siempre, porque a partir de ahí tu alma siempre va a ayudar a que todas las otras áreas crezcan
y se desarrollen sanamente. Si tu alma está sana, entonces también lo serán tus finanzas, tu administración, tu tiempo y todo lo que hagas después. Por eso trabaja en tu alma con el Espíritu Santo para que todas las cosas encajen en el sitio correcto, ¿no es cierto? No te olvides nunca de que Dios se regocija con aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. No los teóricos. Teóricos estamos llenos de eso. Lo que necesitamos son personas que pongan en práctica, cumplan lo que Dios dice en su palabra. Qué bendición son esos Demetrios, porque nos llenan de gozo el alma y nos ayudan a crecer, a saber que hay muchos que van por esa senda correcta. Bueno, también te animo a ser siempre dispuesto y confiado para poder ayudar a otros que necesitan hospitalidad, que necesitan sentirse parte de la familia, sentirse parte de la iglesia, y qué bueno que haya hermanos que puedan estar ayudando a las personas nuevas en ese sentido. Y cuídate también, cuídate de aquellos que buscan ser preeminentes de manera carnal en la iglesia, ¿no? Hay que rechazar a todo murmurador malicioso, aquellos que parlotean, dice Juan ahí, los que hablan de más, los que hablan, no, que el líder tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, y bueno, tienen muchos argumentos en sí, quizá porque están enojados porque no corrigieron algo en su vida, quizá porque algo no está de acuerdo a lo que dice Dios y les molesta. Entonces, bueno, hay cosas que siempre pueden llegar a pasar. Es importante que uno se enfoque correctamente, ¿no? Y bueno, muchas veces hay, dice aquí, reprobar a los que se oponen al ministerio justo por envidia o por celos, ¿no? Hay que justamente ir de acuerdo a la línea de que dice la palabra del Señor, actuar con amor, con disciplina y corregir aquello que pueda estar deficiente para que podamos todos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Muy bien, a ver, hagamos nuestros verdaderos y falsos de tercera de Juan. Gayo era un líder autoritario que Juan iba a destituir. Bueno, ¿era Gayo? No. ¿Cómo se llamaba? Diótrefes. Esto es falso. Muy bien. Segundo, Demetrio tenía un buen testimonio digno de imitar. Es cierto, Demetrio, buen hermano, digno de imitar. Tercero, Diótrefes estaba lleno de orgullo y rebeldía a la autoridad. Ay, sí, qué problema con Diótrefes, ¿no? Hay muchos Diótrefes hoy tal vez, ¿no? Que también necesitan tratar el orgullo y la rebeldía. 4. La rebeldía es buena cuando hay que atacar al autoritarismo. ¿Qué piensas de eso? La verdad es que la rebeldía siempre es mala y el autoritarismo siempre es malo. Si creemos que la rebeldía ayuda a atacar el autoritarismo, va a haber pelea siempre. Esto no sirve, por eso es falso. 5. La prosperidad es totalmente satánica. Decimos falso. La prosperidad aquí significa que te vaya bien en todas las cosas y tu alma está conectada con el Señor y Él te está guiando. Eso es lo que significa. 6. Gayo le escribe a Diótrefes que se cuide de Demetrio, el anciano que tenía buena salud y prosperidad. Está todo mal aquí, ¿no? No, el que escribe es Juan. ¿A quién le escribe? Le escribe a Gayo que se cuide de quién, de Demetrio, ¿no? Porque, bueno, el que era un buen ejemplo a seguir era Demetrio. Diótrefes era el malo de la película, ¿no? Por eso está falso. 7. Debemos apoyar en oración económicamente a los misioneros. Es verdad. Miren, estos versículos está diciendo eso, exactamente. Apoyar a aquellos que están sirviendo al Señor y tienen que hacer viajes para llevar el evangelio a otros lugares. 8. Debemos vivir en humildad, bajo sujeción, siendo dirigidos por el Espíritu. Amén. Todo el tiempo, para no caer en los errores de Diótrefes y poder seguir buscando al Señor siempre. Bueno, nos quedamos con el versículo clave en tercera de Juan 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí está el ejemplo a seguir. Si podemos en nuestra conducta manifestar al Señor, serán cosas buenas. Si vemos a alguien manifestando cosas malas, como a Diótrefes, este no es de Dios. Este hay que ponerle un límite, hay que corregirlo, porque no puede estar en la iglesia un liderazgo de ese tipo. Así que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo siempre y dejarnos guiar por el Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por segunda y tercera carta de Juan, porque nos ayudan, Señor, a entender más la realidad de tu iglesia, del Evangelio, en el mundo en que vivimos. ¿A quién seguir, Señor? Hay tantas personas que parecen espirituales pero no lo son y necesitamos tener discernimiento para ser edificados correctamente.
Guárdanos, Señor, de que nadie nos engañe, Señor, que nadie nos quite la verdad. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser determinantes, no le digamos bienvenido a aquellos que traen malas doctrinas. Ayúdanos a guardar tu palabra siempre y poder, Señor, trazar la verdad en amor, como también tú lo dices en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.